capítulo 33, verso 1 de Ishayahu, dice: Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces traición, aunque nadie contra ti la ha hecho. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de cometer deslealtad, se cometerá contra ti. Ahí, bueno, pues es claro, creo que no hay mucho que explicar. Algo que me parece interesante, como dice aquí, que haces traición aunque nadie contra ti la ha hecho, puesto que eso no quiere decir que sea justificado el que hace traición después de haber sido traicionado, pero Yahweh, que es justo, entiende que es peor el que traiciona sin haber sido traicionado, porque el que ha sido traicionado, tristemente, ya sea por el trauma, por el rencor o por otras razones, puede llegar a pensar que es la forma de actuar o que es la forma de vengarse o algo similar, y por ende eso también se cuenta a la hora de juzgar. Pero es peor, por supuesto, aquel que, como dice aquí, saquea y nunca ha sido saqueado, que haces traición aunque nadie contra ti la ha hecho. Obviamente se apresta para cualquier ser humano, no obstante, principalmente ahí cuentan los líderes políticos y religiosos. Y obviamente, así como es más valioso el oro, perdón, el conocimiento y la sabiduría que el oro y la plata, imagínese lo que es ser culpable de saquear a un pueblo de conocimiento y de sabiduría, saquearlo de la verdadera doctrina. Es peor que robarse todo el oro del Banco Central. Así como también, obviamente, la traición en contra de Yahweh y Yahushua. Y por supuesto, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, pues no saquearíamos ni traicionaríamos al prójimo. Entonces, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces traición, aunque nadie contra ti la ha hecho. Vean que no importa a quién saquea, no importa a quién traiciona. El problema es que hizo traición, que saqueó, sin haberlo pasado él mismo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de cometer deslealtad, se cometerá contra ti. Yahweh, ten misericordia de nosotros, que en ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. ¿Se acuerdan? Como he dicho, Yahushua HaMashiach es el brazo, el último es la mano. Cuando se usan esos términos a través de la escritura, hacen alusión a primero y último, brazo y mano. En el brazo están la mayoría de los músculos, ¿verdad? Que le dan fuerza a la mano para sostener, para golpear, etcétera. Por ende, Yahushua es la fuerza, por eso todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. También la vez pasada mencionaba la diferencia entre el hebreo y el griego, ¿verdad? Como el hebreo es concreto, por eso para hablar de fuerza, por decirlo así, habla de brazo, porque ya se sabe que en el brazo hay fuerza, o debería, ¿verdad? Comúnmente. Y además de eso, ¿verdad? Repito, la importancia del idioma concreto y de acuerdo a función. Entonces, el griego, cuando oye o lee brazo, pensaría en, ¿verdad? Cómo se verían esos músculos, cuán marcado estaría, ¿verdad? Que un brazo bien musculoso. Pero el hebreo piensa en para qué funciona el brazo, cómo se usa el brazo, qué se puede hacer con el brazo, ¿verdad? Como abrazar. Por eso Yahushua vino a salvarnos abriendo sus brazos en el madero. Entonces, Yahweh, ten misericordia de nosotros, que en ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana. Qué curioso que diga en la mañana. Por un lado, ¿verdad? Porque es el que nos da la vida para despertar cada mañana. Por otro lado, porque Yahushua, que es el brazo, es también la luz del mundo, que sale en la mañana. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación. O sea, Yahushua. Está hablando de Yahweh, después se refiere a la salvación. Sé también nuestra salvación. Por eso con el brazo uno puede alcanzar a alguien para salvarlo, sacarlo del lugar donde está metido. Y eso fue lo que Yahweh hizo a través de Yahushua, extendió su brazo hasta la tierra para rescatarnos. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y obviamente eso en general para toda la historia humana, cualquier persona que ha pasado por tribulación ha tenido la oportunidad de buscar a Yahweh y que Yahushua lo ayude y lo salve, pero por supuesto sabe que el término tribulación se refiere al fin de los tiempos, es uno de los términos que más se usa para el fin de los tiempos, todo el castigo y las plagas que vienen en Apocalipsis, y es ahí donde vamos a ocupar de Yahushua, el brazo de Yahweh, para que salve a sus elegidos. Sé también nuestra salvación en el tiempo de la tribulación. Vamos a ver ahí en hebreo rápidamente. Yeshuateinu. Entonces ahí ven o oyen el Shua, ¿verdad? Obviamente, para los que le llaman Yeshua, para ellos sería como, ¿dónde está Yeshua? ¿Verdad? Yeshua es salvación, pero como ya he dicho, lo importante es, además de la salvación, porque si no, sin eso no hacemos nada, pero es quién salva, porque la salvación por sí misma no salva. Se necesita saber quién salva, y por eso Yahushua, Yahweh salva. No podemos pedirle a la salvación por sí misma que nos salve como tal, ¿verdad? Debe ser
Yahweh quien da la salvación. Y también por eso Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. En el nombre Yeshua no está el nombre del Padre, solo la Yud y una Vav, pero después. Entonces las dos letras que son del nombre del Padre están separadas. Eso indica que el nombre de Yahweh no está ahí metido como cuando aparecen Yeshayahu, Yirmiyahu, Hizkiyahu, Yahushua. Aquí ese término, repito, que muchos ven como el nombre del Mesías, Yeshua, viene del nombre Yeshu, o la maldición judía, ¿verdad? Yeshu, que hicieron los judíos para borrar el nombre de Yahushua. Entonces aquí dice Yeshuateinu, nuestra salvación. También nuestra salvación. Af Yeshuateinu. En el tiempo de la tribulación. Sarah, continúo. Dice después, los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Entonces, en el verso anterior, ¿verdad? Hablaba de Yahushua claramente porque menciona o le pide a Yahweh que sea, que nos dé su salvación, Yahushua, que él sea el brazo, ese es el primero, el Mesías. Pero dice en el tiempo de la tribulación, que como dije, para toda persona hay tribulación a través de su vida, en uno u otro momento hay días de reír, hay días de llanto. Como he dicho, el fin del mundo, la mayoría de la gente tiene como una imagen XD y hay varias formas en las que se puede interpretar, puesto que cada cabeza es un mundo, entonces si una persona muere, ese es el fin de su mundo, ese es el fin del mundo para esa persona. Por decirlo así, cuando empiece el apocalipsis, el segundo sello, empieza la tercera guerra mundial, el primero que muera ahí, murió en el apocalipsis, murió en el fin del mundo, pero el mundo sigue porque todavía quedan un montón de plagas, ¿ok? Entonces, digo eso porque, repito, tribulación se apega a la historia humana, pero más al fin de los tiempos, el tiempo de la tribulación, los dolores de parto, etcétera. Entonces, después de mencionar el tiempo de la tribulación, empieza a hablar y menciona la voz. Y recuerden que Yahweh prometió que vendría con voz de trompeta, con voz de arcángel en el fin de los tiempos. Yahushua es la palabra. Aquí acaba de mencionar tribulación y ahora menciona voz. Los pueblos huyeron, no solo Israel, dice los pueblos, o sea, las naciones. Cuando Yahushua vino el primero, solo fue a Israel y no hizo nada en contra de Roma, por ejemplo, como muchos esperaban, ¿verdad? O sea, no lo quitó como muchos esperaban que lo hiciera. Aquí dice, los pueblos huyeron a la voz, que es el último, la venida del último, del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Aquí cuando dice al levantarte tú, dice que utiliza otro término. Quería ver si era cum, por ejemplo. Recuerdan lo que he hablado del término cum. Aquí vamos a ver rápidamente. Dice, si la palabra es, ok, de rum, que es exaltado también. Entonces dice meirum, meirememu teja. Entonces, de tu exaltación. Entonces, no solo está hablando de levantarse, como por ejemplo en Daniel 12:1, de que Micael se levantaría en el mundo, o sea, encarnaría, o de la profecía de Yosef, de que se levantaron sus espigas y las de sus hermanos se inclinaron. Esos verbos que aparecen en Daniel y Génesis, respectivamente, son Amad y Cum. Aquí está hablando de un término que también hace alusión a ser exaltado, o sea, como levantado, ¿verdad? Exaltado. Eventualmente en Isaías 52 veremos algo al respecto de cómo Yahweh exalta al último en el sentido que lo levanta para que, así como el sol en la mañana se levanta hasta que, así lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Pero está en el mismo nivel. Se levanta en la mañana y en el mediodía está encima nuestro, ese mismo, o sea, como ese punto de exaltar para que ilumine todo el lugar. Levantar para que ilumine el lugar, siendo Yahushua la luz y el último el sol de justicia. Entonces, decía, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú, al ser exaltado tú, ¿verdad? Porque en el fin de los tiempos, así como Yahweh mandó en el Éxodo a Moshe y a Aarón para anunciar las 10 plagas, que éstas se cumplieran y así hacerse un nombre en el mundo entero, ahora hace lo mismo en el segundo Éxodo para hacerse un nombre a sí mismo. En este caso, dar exaltación no solo al nombre de Yahweh, sino también al nombre de Yahushua. Las naciones fueron esparcidas al ser exaltado tú, al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos. Y por si algo también, hermanito, cuando ve ahí una diferencia muy grande, o bueno, relativamente grande, no tiene que ser tan grande, me la menciona, por favor. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos, como cuando se recogen orugas. Se lanzarán sobre ellos, como de una a otra parte se lanzan las langostas. Vean eso porque recuerden que en Apocalipsis 9
suena la quinta trompeta, se abre el abismo y van a salir unas entidades que son como langostas. Las langostas se conocían por, ¿verdad?, pasar por un sembradío y dejar todo vacío, comerse todo, dejar sin alimento al pueblo por el cual pasaban. Por eso la plaga de langostas que se dio en Egipto. Lo que vemos en Apocalipsis no son langostas literales, son básicamente, todo indica, entidades espirituales, demonios básicamente, que actúan como langostas en el sentido de que dejan todo destruido por donde sea que pasen y que trabajan como un ejército. Sus despojos serán recogidos como cuando se recogen orugas. Orugas. Se lanzarán sobre ellos como de una a otra parte se lanzan las langostas, ¿verdad? Comiéndose todo. Dice después, será exaltado Yahweh, confirmando lo anterior del levantarte tú. Será exaltado Yahweh, el cual mora en las alturas. Él llena a Sión de derecho y de justicia. Él llena a Sión de derecho y de justicia. Recuerden que la escritura dice que en el otro mundo, bueno, incluso en este, Yahweh va a llenar la tierra del conocimiento de él como las aguas cubren el mar. Entonces, también, ¿verdad? Es particular que cuando, digamos, si uno tiene un envase con nada de agua y pone algo, un objeto, claramente depende del objeto, pero un objeto ahí y empieza a echar agua, el objeto se empieza a levantar, ¿verdad? Entonces, básicamente, entre más se llene este mundo del agua de vida, que es Yahushua, más va a ser exaltado Yahweh, y así se va a llenar la tierra del conocimiento de él, como las aguas cubren el mar. Dice, será exaltado Yahweh, el cual mora en las alturas. Él llena a Sión de derecho y de justicia. Derecho y justicia es el verso 5, que habita en las alturas. Marom. Marom. ¿Ven cómo Marom termina en Rom? Que se escribe Reish Vav Mem, por ende también se podría pronunciar Rum. El punto es que es la misma raíz del término que se utilizó anteriormente cuando decía que será levantado, que se levantará él. Ahora está diciendo que habita en las alturas. Y dice, llenará a Sión de juicio y justicia. Dice, él es la seguridad de sus días. Él es la seguridad de sus días. Verso 6. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, y el temor de Yahweh es su tesoro. Muy importante y poderoso este verso. Repito, Él es la seguridad de sus días. Claramente, como Él es el que nos da la vida, solo Él puede asegurar el que tengamos más días en la vida. Él es la seguridad de sus días. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, lo que mencionaba ahora, que la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Esto es muy curioso porque cuando uno habla con un cristiano, y bueno, esto me pasaba mucho porque al principio yo andaba hablando con todo el cristiano que me encontraba y podía, y las iglesias y todo, ya después empezaron a alejar, entonces ya no hablo con muchos. Sí, exacto. Entonces, algo que yo siempre notaba era que en el cristianismo comúnmente no se aprecia mucho el conocimiento y la sabiduría, porque quieren vivir solo por gracia, como dicen ellos, ¿verdad? Esperando ser salvos sin tener que hacer nada. Entonces no estudian, y como no estudian, no saben la voluntad de Yahweh, no saben qué va a pasar y ni siquiera saben a quién es al que están adorando, tristemente. Y por eso la escritura dice, por falta de conocimiento, en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido. Entonces, muchas veces yo he hablado con gente y la gente me dice, no, pero ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué leer tanto? ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué la sabiduría? Porque lo que importa es la gracia, la fe. El conocimiento no lo va a salvar. Y pues el conocimiento no lo puede salvar a uno necesariamente, pero uno necesita conocer quién es el que sí lo salva. Y eso es conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces es necesario el conocimiento porque si no, por eso dice, mi pueblo es destruido. Es necesario conocer la fe que tenemos, la doctrina, el saber por qué creemos lo que creemos, poder defenderlo es muy importante. Exacto, exacto. Es la única forma, leyendo la escritura para que no lo engañe alguna otra persona con algún cuento X, como ha sucedido muchísimo. Ajá, los sabios del mundo se van a volver, ¿verdad?, tontos. Y los que los veían como tontos se van a volver los sabios, bendito Yahweh. Y por eso también Yahushua escogió gente, ¿verdad?, sin letras y demás, para mostrar a los fariseos que no sabían lo que hacían, entre otras cosas. Él es la seguridad de sus días. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, y el temor de Yahweh es su tesoro. Voy a verlo aquí del hebreo. En el 6 dice, Vehaya emunat iteja. Dice, y será la firmeza, fidelidad, fe de tus tiempos. Ahí pone, ¿cómo fue que lo pusieron? En vez de seguridad, ok, estabilidad. Sí, por si algo es el término emuná, ¿verdad? Fe. Aquí, Josen, Yeshuat, Hagmat, Vedaat, que es ahí, vamos a ver esta parte que dice. Entonces, básicamente, digamos, viéndolo literal, dice, y será él,
por si algo, porque es Behayá, y Hayá es el verbo él fue. Pero como está con una vav reversible, como le llaman en hebreo, entonces Behayá sería ahí él será. La fidelidad, la seguridad, la emuná, la fe en tu tiempo, y teija. Después dice la la fuerza de la salvación, sabiduría y conocimiento. Ahí dice Jogmat, Vedaat. Y después el temor de Yahweh es, dice Otzaró, el temor de Yahweh, su tesoro. Entonces, está parecido, pero sí, ¿verdad? De todas maneras, o sea, lo más valioso, creo yo, cuando se tienen varias traducciones, es verlas todas y poder, ¿verdad? Digamos, lo que no se entiende ahí, se entiende aquí, lo que no se entiende aquí, se entiende ahí, pero todo es correcto. ¿Por qué? Porque el hebreo es así de rico, ¿verdad? En la mayoría de las veces, obviamente hay traducciones que sí ya se pasan. Entonces, él es la emuná, que claro que aquí dice de sus días, porque ahí dice de tus días, o de tu tiempo, en realidad es lo que dice. Y teja, de tu tiempo. O sí, tus tiempos en plural, perdón, tus tiempos en plural. Después dice que la salvación, ajá, ok. La fortaleza salvadora, que ponen aquí como riqueza salvadora, es la sabiduría y el conocimiento. Y el temor de Yahweh, su tesoro. Entonces, muy poderoso por muchas razones, y voy a ver aquí poco a poco. Él será la fe de tus tiempos, la firmeza de tus tiempos. Entonces no importa por qué tiempo esté uno, porque recuerden lo que dice Eclesiastés, tiempo de reír, tiempo de llorar. Y Él es el que nos da la fe en ambos tiempos. Cuando uno ríe tiene que tener fe de que le va a durar, de que es Él el que le da esos momentos de risa, que le da las cosas buenas, etcétera. Y tristemente por eso es que mucha gente cuando pasa los días de gozo se olvida de Yahweh, porque esos son donde, ¿verdad? Fácilmente el entretenimiento lo puede alejar de los verdaderos pensamientos que debería tener. Cuando uno sufre, pues ahí es donde más fe necesita y ahí es donde un montón de gente busca a Yahweh. Tristemente muchos lo hacen sin fe o lo que sea, pero por eso el sufrimiento es uno de los tristemente mejores métodos para que la gente busque al Todopoderoso. Entonces, Él es nuestra firmeza, es lo que hace que nos mantengamos firmes en los tiempos nuestros, sea gozo, sea tristeza. Algo que a mí me afectaba mucho de niño, joven, cuando pasaba mucha depresión, cuando llegaba un momento de gozo, no lo podía disfrutar porque estaba pensando en que en cualquier momento venía la tristeza. No lo podía disfrutar porque, esto va a pasar, qué feo. Entonces, al final no disfrutaba nada, ni siquiera lo bonito. Y eso es también ser mal agradecido, ¿verdad? Con Yahweh. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta. Tomar todo eso en cuenta para no caer en eso y para poder disfrutar lo que Yahweh nos da. Y después, y repito, y tener la fe de que se va a extender, tener la fe de que si viene algún bache en la vida, va a haber otro momento de gozo, tener la fe cuando se pasa por ese bache de que Él nos va a ayudar, de que Él tiene todo en control, de que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh, de que quizás para pagar algo, para rectificar algo, y por ende hay que hacerlo. Y por otro lado, además de eso, voy a aprender. Las pruebas son para mostrar cuánto se ha aprendido, ¿verdad? Y para la prueba uno ya debe venir estudiado. Y por eso necesitamos la fe y el conocimiento y la sabiduría. Entonces, si será la fe, seguridad, firmeza de tus tiempos. Después dice Josen Yeshuat Hakmat. Vedaat, entonces la fuerza de la salvación o riqueza salvadora, como lo ponen ahí, me parece esto interesante porque uno lo traduce como fuerza, otro lo traduce como riqueza. Y hay razones por las que eso sucede, obviamente, porque una persona que tiene mucho dinero tiene poder adquisitivo, es un tipo de fuerza diferente a la física, pero es fuerza, sea como sea. Por otro lado, como dije, Yahushua es el brazo, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y curiosamente su nombre, Yahushua, se puede ver como Yahweh salva o como Yahweh enriquece. Recuerdan que Shua también significa riqueza, como el suegro de Yahudá, cuando se casó con la hija de Shua. Ese Shua, riqueza. Entonces, qué curioso que llame riquezas salvadoras, porque Yahushua es la salvación y es la riqueza espiritual, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo da, ¿verdad? Un niño que tiene un papá millonario, todo lo que pida al papá, el papá se lo da, a menos de que obviamente, bueno, si depende del papá, si es bueno o malo, tendrá que poner límites. Pero mi punto es, el papá millonario rico puede, si quisiera, darle a su hijo todo lo que pida. Tristemente uno pobre no.
por más que quiera, va a tener que enseñarle al niño que no se puede a veces y de todo lo demás. Pero el punto es que Yahweh es el que nos da absolutamente todo y tiene el poder no solo para darnos todo lo que existe, sino incluso crear cosas nuevas, si es necesario. Entonces, repito ese verso, Él es la seguridad de tus días, tus tiempos. Por eso, sea cual sea el día en el que estamos, como dijo Yahushua, no pienses en el futuro, cada día trae su afán, su propio afán. Entonces, tenemos fe para el día de hoy. Y eso va a ser más que suficiente. Pero tratar de tener fe para miles de días que vienen adelante en el futuro, que usted ni sabe si los va a tener, es estresarse, morirse de ansiedad y demás. Entonces, es la seguridad de tus tiempos, la fe de tus tiempos. También, por si algo, recuerden como hemos visto que tres cosas son eternas. Amor, que está conectado con Yahweh, Yahweh es amor. Esperanza, que es la Ruach HaKodesh. Y fe, que es Yahushua. Tres son eternos. Amor, esperanza y fe. Entonces, cuando dice Él es tu fe, entendemos que es Yahweh a través de Yahushua en quien debemos tener fe. Él es la fe de tus días, sabiduría y, perdón, pero sí, tengo que seguir repitiendo cosas, la fe de tus días, la seguridad de tus días. Y Yahushua es la vida eterna. Tener fe en Él es lo que nos da la vida eterna, como está escrito. ¿Y cuál es el mandamiento del Padre? Que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Y todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es la fe de tus tiempos, para que tengas más días. Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras. Si esto está escrito, que tristemente la gente que no lo lee, que va a darse cuenta, pero ¿cómo es posible que esto esté escrito y que se haya enseñado tanto en el cristianismo de una manera que haga pensar que la sabiduría y el conocimiento no es tan necesario, que para qué tanto? Sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, o sea, para salvarse es necesario la sabiduría y el conocimiento de quién es el verdadero poderoso, de cuál es su verdadera doctrina, cuáles son sus verdaderos mandamientos, etcétera. Sabiduría y conocimiento. Recuerden que la sabiduría vino a través de Yahushua, Jogma. El último trae entendimiento. Esos son el inicio de los dos pilares, Yaquín y Boaz, y la unión de la sabiduría y el entendimiento nos da el conocimiento. Entonces dice, sabiduría y conocimiento son sus riquezas salvadoras, son sus fuerzas salvadoras. La forma en que Él nos salva y nos da fuerza es a través de nosotros adquirir sabiduría y conocimiento. Y recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Por eso dice, y el temor de Yahweh es su tesoro, porque el que tiene el temor de Yahweh es como tener, era como si uno pudiera tener una máquina que hace dinero, pero que funcione el dinero, no que lo agarren y lo metan. En este caso, el temor a Yahweh nos va a dar sabiduría, y la sabiduría es su riqueza salvadora. Además de que, como dice la escritura, aquel que piense no tener sabiduría, pídala a Yahweh, y Él le dará, pero pídalo con fe. ¿Sí me explico? Entonces vean el orden. Tiene fe, puede adquirir sabiduría a través de el temor a Yahweh. Pero si usted no tiene fe, en realidad no sabe ni a quién temer y por ende no va a poder adquirir sabiduría y conocimiento. Y por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, este verso de verdad que me parece sumamente importante, tanto por eso que digo de que en el cristianismo se tiende a despreciar el conocimiento y la sabiduría, siendo eso lo que salva. Y segundo, la conexión tan poderosa con Yahushua, porque Shua es salvación y es riqueza. Riquezas salvadoras, conocimiento y sabiduría. Y el temor de Yahweh es su tesoro. El temor de Yahweh es su tesoro. Dice Irat Yahweh, sí es reverencia, respeto. Como he dicho, si uno, o sea, el término miedo, pues ahí ya se va por otro lado. Pero si uno fuese a usarlo, yo diría que sería decir miedo a fallarle. No necesariamente miedo a él, sino miedo a fallarle. Miedo a él deberían tenerle los que no lo respetan, no lo honran, no lo quieren, no lo aceptan, no aceptan a su hijo. Eso sí deberían tenerle miedo. Por ejemplo, un hijo no debería tenerle miedo a su papá. Debería tenerle respeto y honor y reverencia, etcétera. Hay algunos padres que a través del miedo buscan tener a sus hijos controlados, pero apenas el papá no está, los hijos, ¿verdad? Completamente otras personas. El respeto va a ser que aunque el papá no esté, actúen como tienen que actuar. Entonces, dice 7. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente, ¿verdad? Obviamente porque solo va a haber guerra. Los mensajeros de paz se van a quedar sin trabajo. Pero eso en el sentido más literal, ¿verdad? De los que se dedican a eso en las naciones van a estar llorando porque no van a encontrar paz en ningún lado. Pero obviamente nosotros somos mensajeros de paz porque debemos llevar las buenas nuevas. ¿De qué? De que Yahweh está en paz con nosotros si creemos en Yahushua. Y por eso, ¿verdad? Cuando uno cree en el Todopoderoso, hay momentos en la vida cuando vemos el mundo como está, la sociedad y demás, que
lo cual puede causar llanto, ¿verdad? Amargamente, y más a cómo se va a poner. Obviamente, si tenemos fe en Él, debemos mantenernos firmes, como acabamos de ver con la palabra emuná, que es la seguridad y firmeza. He aquí que sus embajadores, también la Escritura dice que nosotros somos embajadores celestiales, pero sí, por eso vamos a ver aquí como dice sus o tus. Dice aquí, Malachei Shalom, los ángeles o los mensajeros de Shalom, amargamente llorarán. Al principio, he aquí, Erelam Tzaku, Jutza, donde dice los embajadores clamarán afuera o gritarán afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Esto es curioso, ¿verdad? Tristemente, me imagino, ¿verdad? Muchos leerían esto y ya se imaginan, las aceras están todas despedazadas, ¿verdad? La municipalidad que no hace nada. Pero recuerden que Yahushua es el camino. Entonces, las doctrinas, las enseñanzas, las religiones, las denominaciones están deshechas, no sirven para nada, están destruidas. Cesaron los caminantes. Si Yahushua es el camino y los escogidos son los que van detrás del Cordero por donde quiera que va, si los caminantes cesaron es porque la gente no quiere caminar, no quiere tener fe, o no tiene fe y por eso no camina. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces, si no tienen fe, no caminan. Y por ende no hay caminantes. Y recuerden que Yahushua dijo, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? Sería como decir, va a encontrar caminantes para que vayan por el camino que les va a enseñar, como habíamos visto en Isaías anteriormente, y oirás detrás de ti la voz que te dice, he aquí este es el camino por el que debes de ir, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, ha anulado el pacto. Recuerden que Yahweh hizo un pacto con el pueblo, usando a Moshe como abogado, más o menos. Sube Moshe para traer el protocolo y cuando va bajando se encuentra a la esposa en idolatría, o sea, fornicación. Entonces, una de las formas en que se interpreta el por qué quebró las tablas era porque era menos delito la fornicación que el adulterio. Entonces era como mejor ni les entrego las tablas porque así como están el castigo sería demasiado. Entonces ahí fue una representación de que Yahweh anularía su pacto con el pueblo. Y él subió después otra vez y bajó con las tablas y continuaron. Pero recuerden que los 40 años en el desierto, como dice Amós 5:26, anduvieron con la presencia de Moloch y Kium, no la de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh ya lo había decidido. Y cuando Yahweh le dijo a Moshe, quítate de en medio que voy a destruir al pueblo, y Moshe dice, no, pero es que ¿cómo vas a hacer eso? La gente va a decir que no nos pudiste sacar. Y Yahweh dice, tiene razón. Entonces no destruye el pueblo. Pero lo que él dijo lo terminó cumpliendo, porque eventualmente el pueblo entero murió en 40 años. Entró un pueblo que era otro. Y no solo eso, le había dicho, yo haré un pueblo de ti, le dijo a Moshe, ¿verdad? Y como sabemos, el último es el testigo como Moshe. Y al predicar de Yahushua, los 144,000, estos se vuelven sus hijos espirituales. Entonces los 144,000 son el pueblo que Yahweh le prometió a Moshe en ese momento, cuando le dijo, quítese de en medio y los destruyo a todos. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh oyó, como humilde que es, a Moshe su voz y dijo, voy a hacer lo que usted dice, pero de todas maneras voy a hacer lo que dije. ¿Sí me explico? A mi tiempo. Y decía eso porque dice aquí, ha anulado el pacto. Yahweh anuló el pacto y él lo vuelve a decir, lo dice aquí, y lo vuelve a decir en Jeremías que se divorcia de su pueblo. Y por eso tiene que hacer un nuevo pacto a través de Yahushua HaMashiach. Entonces hace el nuevo pacto con el Mesías. Él da su sangre como la dote por la mujer con la que se va a casar. Entonces decía, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades. Dice un mensaje antiguo o texto antiguo, dice, y se rechazan los testigos en vez de que ha odiado las ciudades. Imagínense. Ok. ¿Y la tuya? Parecido a la mía. Las ciudades. Ok. No considerado al hombre, el Enosh. Que vamos a ver. Este es el C. Perdón, el 8. Dice entonces. Nashmu, Masilot. Ok, ya sé por qué está poniéndolo de una manera y de la otra. Dicen aquí que es un texto oscuro, como que no se sabe exactamente cuál de las dos. Y es que aquí dice Arim, que sería lo que están traduciendo en esta y en esta como ciudades, pero si fuera Edim, sería testigos. La diferencia es la letra Reish, que la letra Reish es redonda en la esquina, no sé si se recuerdan, y la letra Dalet ¿verdad? Es recta. Entonces, la letra es muy similar y a veces, un par de veces sucede eso en la escritura, que el escriba puso una letra, que a veces borró un poquitito, entonces unos piensan que es Arim, otros piensan que es Eidim. Entonces, Eidim sería testigos, Arim sería ciudades. Ahora, ambos son poderosos, creo que más testigos, pero ya voy a decir por qué. Por un lado, ciudades. Recuerden que la primera ciudad la construyó Caín. Judas Ishkiriot significa Judas, hombre de ciudades. Entonces las ciudades hacen alusión al mundo, ¿verdad? El pecado, lo que aleja al hombre del estudio de la escritura, de buscar a Yahweh a través de la naturaleza, sino que lo mete en el sistema, en el edificio, a trabajar y solo pensar en plata
y este mundo. ¿Sí me explico? Entonces esa sería la razón por la que odia las ciudades. Las ciudades representan eso. También por eso la escritura dice de huir a las montañas cuando se ve la abominación desoladora. Ahora bien, si fuese Eidim lo que dice, testigos, hace alusión obviamente a todo aquel que ha dado testimonio de Yahushua. Los odian en el mundo. Ah, pero aquí está hablando, se tomaría como que es Yahweh el que lo está odiando, ¿verdad? O de las ciudades, sí. Ok, sí. Entonces, sería en este caso similar a lo anterior de los caminos, ¿verdad? Yahushua es el camino, todas las calzadas están destruidas, por eso odia a los testigos de esas enseñanzas, o sea, los que dan testimonio pero falso del Mesías, son un tipo de testigos, o sea, testigos falsos, como los que hablaron para que mataran a Mashiach cuando él vino. Con más razón los va a odiar, por supuesto. Y odiar en el sentido, ¿verdad? Como cuando Yahweh dice, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. La escritura dice que debemos odiar el mal. Exacto, sí, tiene sentido que se refiere a aquellos que destruyen la doctrina, básicamente, destruyen la enseñanza. Entonces, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades o los testigos. Tuvo en nada a los hombres, tuvo en nada a los hombres, al hombre en realidad, al hombre mortal. Enosh. Y usa Enosh, que normalmente se traduce como hombre mortal, ¿verdad? Porque está hablando de cuando van a tener que morir todos. Por eso como en nada. Se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. El Líbano es famoso por sus árboles. Por eso dice el Líbano fue cortado. Recuerden que los árboles son como personas, o más bien las personas son como árboles. Debemos dar fruto. Hay quienes dan un buen fruto, hay quienes dan mal fruto. Hay quienes no dan fruto. Y depende de para qué se usa el árbol, ¿verdad? O si se corta y se echa al fuego. Entonces, se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sharon se ha vuelto como un desierto, y Bashán y el Carmelo fueron sacudidos. Todos estos lugares son conocidos por ser hermosos como paraísos, ya sea por sus árboles o por sus plantas o por, digamos, el Carmelo, viene siendo el Carmel, ¿verdad? Como un jardín. También lo traducen como un paraíso. Sharon también, ¿verdad? Se menciona. Un momento para ver aquí todos los nombres. Se sacuden sus frutos. Ok. Sharon significa planicie. Viene de Yashar, que es algo recto. Lebanón significa blancura. Viene de Labán, que es blanco. Bashan, fructífero. Bashan. Y significa fructífero y ya como dice que sacudirán sus frutos, como que se van a deshacer de todo lo que tienen. Ah, ajá, exacto. Y Carmel, tierra de jardín, huerto, exacto. Entonces, entonces decía, Sharon se ha vuelto como un desierto, que Sharon era, ¿verdad?, la planicie, y Bashan y el Carmel, el fructífero y el jardín fueron sacudidos. Y ahí decía que sacudieron sus frutos, ¿verdad? Como para botar sus frutos. ¿Recuerdan lo que dice la escritura en el sexto sello? Que van a caer las estrellas de los cielos, así como una higuera cuando es sacudida y caen sus frutos. Y por ende, si vemos esto como personas, ¿verdad? El blanco, en el sentido del que en su exterior se ve muy puro, muy, como dirían, santo, se va a avergonzar porque va a ser cortado. Sharon, que es, ¿verdad?, el que se considera muy recto o quiere dar esa imagen, como recuerdan los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Por fuera blancos, parecían puros, muy adornados, muy bonitos y de fijo, ¿verdad?, las líneas bien rectas, pero por dentro solo muertos. Sharon se ha vuelto como un desierto, ¿verdad? Entonces, aquel que se considera recto no va a tener el agua de vida o no la tiene y por eso es un desierto. Bashan, aquel que es muy fructífero en este mundo, aquel que tiene mucha riqueza, aquel que vive como en un paraíso, será sacudido. Y cuando alguien es sacudido, se le bota todo lo que tiene. Entonces, dice el 10, ahora me levantaré, dice Yahweh. Dime, ajá, sí, sí, cuando dije, vamos a ver, dije, tiene mucho fruto o que vive como en un paraíso, cuando dije eso. Pero sí, exacto, como tiene abundancia. Hay mucha gente que para ellos este mundo es todo. Por un lado, hay quienes cometen el error de decir, esto es el infierno. ¿Cuál infierno? No hay infierno, este es el infierno. Supieran lo que es el infierno. O sea, se engañan y a través de ese pensamiento errado rechazan la verdad, rechazan a Yahweh. Mientras que hay otros que por tener tanta bendición en este mundo, no quieren nunca perder este mundo. Y muchos de ellos cristianos. La vez pasada estaba oyendo un reel en Instagram estaban cantando una canción en una iglesia cristiana. Ay, que ya venga por nosotros, que ya venga por nosotros, necesitamos que venga por nosotros. Y en eso soy una de las que estaba cantando que de fondo dice, pero todavía no. Se puede creerlo, o sea, en el púlpito diciendo, sí, pero todavía no. Pero entonces, ¿para qué canta nada? ¿Y cómo va a decir que todavía no? Si, usted se imagina que Yahushua vaya a venir por uno y no, tengo que vivir un poquitito más aquí. Está loco, ¿para qué? Y eso claramente muestra
que no tienen la menor idea de la vida que Yahweh les tiene prometida y preparada, como para que piensen que esta vida puede ser mejor. Eso muestra que le tienen miedo a la muerte y lo peor es que la canción era del rapto y ni eso querían que pasara. Bueno, esa señora al menos. Ok, entonces dice, ahora me levantaré, dice Yahweh, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Bendito Yahweh. Tres cosas, como siempre, Yahweh primero y último. Vean cómo dice Yahweh en la primera vez que dice, ¿verdad? Ahora me levantaré, dice Yahweh. Y ahí, en ese levantar, el verbo dice, ata akum. Bendito Yahweh. Ahora, en este momento, en este tiempo, ata akum, me levantaré. Kum, el verbo de Yosef, que indica la venida del último. Después dice, ok. Ata akum yomar Yahweh, dice Yahweh. Ata arumam, en este tiempo, ahora seré exaltado. Vamos a decir ahí para que no sea el mismo término. Arumam. Vean cómo es el mismo rum o rom que mencioné ahora en los versos pasados. Y después dice ata anazei, y ahora seré elevado. Anazei, que es de donde viene también Nazí. Nazí, que es el líder, ¿verdad? El que está por encima del pueblo. Okay. Lo repito, ahora me levantaré, dice Yahweh, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, ¿verdad? Eso es lo que uno siembra, eso recoge. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Mi aliento en vez de... Ok. Taharu, Hashash. Dice después, el viento de ustedes o el espíritu de ustedes, fuego que los consumió. Consumirá en futuro. Sí, por si algo aquí dice Ruhajem. Entonces, Ruach, ¿verdad? Que sabemos es viento o espíritu. Y Hem es ustedes, no ustedes. El término, ¿verdad? Entonces... concebisteis hojarascas. Vean qué curioso porque viene hablando de aquellos que siguieron o enseñaron una doctrina falsa. Y ahora vean cómo dice, concebisteis hojarascas. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos sería como dolores de parto. Todos van a parir. Habrá que ver qué. Y un montón hojarascas. Entonces, ahora dice, concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. Bueno, más bien, concibieron hojarascas y por eso es que rastrojo es lo que dan a luz. Cuando venga la gran tribulación, que ese es el principal momento de dar a luz. Y lo digo porque en Apocalipsis 12 menciona a la mujer que da a luz, que está con dolor de parto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Y después dice, al soplo de vuestro fuego os consumirá. El soplo de vuestro fuego os consumirá. El espíritu de ustedes como fuego los consumirá. Y al decir eso, el espíritu de ustedes, eso muestra que no es el espíritu de Yahweh, claramente. Además de eso, recuerden que la escritura dice que cuando el hombre muere, el alma va al Seol, el cuerpo va al barro y el espíritu va a aquel al que lo dio. Entonces, el espíritu que le da vida a cada ser humano le pertenece a Yahweh. Entonces, el espíritu de ustedes no se está refiriendo ni siquiera a ese espíritu, se está refiriendo al espíritu que han enseñado y recibido a través de la doctrina. Nosotros decimos el espíritu de verdad, ellos reciben el espíritu de error y por eso dan a luz rastrojo. Así como recuerdan lo que he mencionado de que la escritura habla del periodo de la mujer, más que del periodo, lo que se usa para limpiar cuando la mujer está en periodo, como lo conecta con la idolatría, ¿verdad? Es el paño, o bueno, que en ese tiempo usaban como un paño, dice que lo desecharás de, ¿verdad? Como de asco, así como eventualmente se van a desechar los ídolos, ¿verdad? Es esa conexión de que la gente va a desechar los ídolos, así como una persona desecharía un paño de esos. Porque la sangre que bota la mujer en ese tiempo es sangre muerta. Por eso, si ella llegase a tener relaciones sexuales en ese momento, no va a quedar embarazada, ¿está claro? Entonces, esa sangre representa idolatría y los ídolos son muertos, falsos Elohim muertos. Por ende, idolatrar es como tener intimidad estando con el periodo. ¿Sí me explico? Y por eso dan a luz nada, muerte, falsedad, etc. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El espíritu o tu espíritu como fuego os consumirá. El espíritu que tienen es el que los va a terminar destruyendo. La enseñanza falsa que llevan los va a llevar a aceptar el falso Mesías, que es la abominación desoladora que va a desolar toda la tierra. El espíritu de ustedes los consumirá como fuego. Dice el verso 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Espinos, porque recuerden que los espinos salieron de las plantas cuando Adán y Eva pecaron.
los espinos representan el pecado. Por eso a Yahushua le pusieron una corona de espinos, como para dar a entender que era el rey del pecado, el descaro, mientras que estaba tomando todo el pecado sobre él para pagar por él. Además de que espina es kotz en hebreo, y como les he dicho, está el falso Elohim que le llaman Ain Kol, ojo que todo lo ve. Entonces los judíos lo llamaban Ain Kotz como una forma de ofensa, el ojo espinado. Entonces cuando le pusieron la corona de espinas, hay quienes interpretan que era ellos diciendo que él venía de parte de ese falso Elohim y no de Yahweh. Entonces, y los pueblos serán como cal quemada. Como sabemos, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noaj y como los días de Lot. En el tiempo de Noaj fue mundial, pero Yahweh le prometió a Noaj que nunca más destruiría la tierra con agua. En el tiempo de Lot fue con fuego, pero fue regional. Esta vez va a ser mundial, fuego. Y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. En vez de dar fruto, dieron espinos. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Bendito Yahweh. Esto se puede entender de dos maneras. Uno, los que están lejos de Israel y los que están cerca de donde él decidió poner su presencia, en el templo, por ejemplo. Así como también los que están lejos de él en el sentido espiritual y los que están cerca de él a través de Yahushua que los llevó a él. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho. Los que están lejos, al oír lo que Yahweh ha hecho, van a empezar a creer en él. Razón por la que Yahweh mandó a Moshe, le dio su nombre en el tiempo de las plagas de Egipto. Lo mismo en este tiempo con el segundo éxodo. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Como los que estuvieron en Israel cuando llegó Yahushua y mostró todo su poder. Los pecadores se asombraron en Sión, y el espanto sobrecogió a los hipócritas. Recuerden que la levadura de los fariseos, la hipocresía. El espanto sobrecogió a los hipócritas cuando se den cuenta de lo que hicieron, cuando empiecen a darse las plagas y caigan en ellas. O les caigan a ellos. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Recuerden que, como he dicho, por ejemplo, en Proverbios 34, donde dice, ¿quién ascendió? ¿Quién descendió? ¿Quién? Ahí se está hablando de Yahushua como el quién y del último como el qué o cuál. La palabra hebrea mi significa quién. Ma significa qué o cuál. Entonces, mi, que es lo que está aquí, cuando dice quién de nosotros morará con el fuego consumidor. Eso es como diciendo Yahushua de nosotros morará con el fuego consumidor. Y por eso, para poder morar con Yahweh, que es el fuego consumidor, necesitamos ser uno con Yahushua, porque solo Él puede estar ante su presencia. ¿Sí me explico? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Yahushua, en uno de los escritos que sacaron de la escritura, dijo, el que está lejos de mí está lejos del reino, pero el que está cerca mío está cerca del fuego. Y eso es muy poderoso porque por un lado se entiende que entre más nos acercamos a él, más se empieza a sentir el calor y por ende vienen pruebas y cosas así de las que mucha gente huye. Pero huir de él sería alejarse del reino de Yahweh. Es preferible pasar por ese calor, por esa prueba. Y él nos va a dar la capacidad, repito, al hacernos uno con él. Entonces, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Las llamas eternas. Como los 144,000, porque si recuerdan lo que vimos en Abdías, Yosef es llama. Los 144,000 son hijos espirituales del último, que es descendiente de Yosef, por ende todos son llamas eternas, porque reciben la transformación. Y obviamente también, o sea, se entiende como el fuego de Yahweh, ¿verdad? Que solo él es eterno y los espíritus son como llamas también, dice la escritura. Él vuelve los espíritus, o no, las llamas de fuego los vuelve ángeles. Entonces, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esto se parece a lo que dice Malaquías. Bueno, y se parece a otras partes también, pero este es el que quiero mencionar ahorita. En Malaquías, capítulo 3, leo desde el 1. Yo envío mi mensajero, aquí está hablando de Juan el Bautista, para que prepare el camino delante de mí, o sea, la primera manifestación de Yahweh en la tierra, delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo, como sabemos el cuerpo es el templo, el soberano a quien vosotros buscáis, Yahushua, entró en su cuerpo después de que Juan el Bautista preparó el camino. El soberano a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, esa es la segunda manifestación, el último. Vean como aquí en Isaías acabamos de hablar de que él anuló el pacto. Vean como aquí dice que después de Yahushua haber venido a hacer la renovación del pacto, como lo prometió Yahu, después vendría el ángel del pacto, que es el que en Daniel es llamado el príncipe del pacto, porque confirma el pacto. A quien deseáis vosotros ya viene. Deseáis vosotros ya viene.
deseáis, así como uno desea un regalo, así como uno desea la paz mundial, así como uno desea vivir en un mundo perfecto, eso viene cuando ya se manifestó el último. Con Yahushua vino lo que buscábamos, buscábamos el perdón de pecados, buscábamos sabiduría, buscábamos entender la escritura, etcétera. Entonces, a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces vean que es similar a lo que estamos leyendo. Cuando Yahushua vino, Él dijo, yo soy el agua de vida. Y vino a encender un fuego. Aquí estamos viendo cuando habla del tercero que debería venir, que es el testigo como Moshe, es que se está manifestando el fuego. Cuando Yahushua vino, no se manifestó el fuego, apenas lo estaba encendiendo. Entonces aquí dice, porque Él, el último, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y eso, ¿de quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En el fin de los tiempos, todo lo que se va a dar, las plagas, ¿quién va a poder estar en pie? Solo aquel que tenga a Mashiach, verdaderamente. La verdad, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Entonces, según sé, según todo lo que he visto, en el tiempo de Yahushua no era insoportable, ¿verdad? O sea, me imagino que la época era muy bonita. Comparada con la generación de hoy, debió haber sido perfecto vivir en ese tiempo. ¿Sí me explico? A lo que voy es que Yahushua vino al mundo para cumplir su misión y se fue sin cambiar nada en el aspecto físico. Vino y cambió todo en el aspecto espiritual. Entonces, al no cambiar nada en el aspecto físico, los que no le reconocieron, los que no anduvieron con él, etcétera, para ellos no hubo nada de cambio, no hubo nada de lo que tuvieran que soportar o mantenerse firmes en ese aspecto. ¿Sí me explico? Entonces, porque ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Se refiere al fin de los tiempos. ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste por las plagas que se vienen? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y ahí continúa. Pero vuelvo a Isaías. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. Entonces aquí vemos quién es la persona que va a poder hacer eso. El que camina en justicia y habla lo recto. Habla lo recto. Obviamente uno siempre debe hablar correctamente en el aspecto de una manera amable, amorosa, si posible, el mejor vocabulario posible, sin malas palabras, sin ofensas, etcétera. Pero además de eso entra el llamar a Yahweh por su nombre y a su hijo, el no invocar al enemigo, el no ofender a Yahweh con la forma en que nos referimos a él y demás. El que camina en justicia y habla lo recto. Yahushua es el camino. Y el último vendría a mencionar el nombre de Yahweh, como lo vimos en Éxodo 33, para que el pueblo hable lo recto. El que camina en justicia y habla lo recto. Justicia y rectitud, similares. Como he dicho, Yahushua es el justo, el último es recto, Yashar. Después dice, el que aborrece la ganancia de violencias. No el que nada más rechaza, el que aborrece ganancia de violencia, ¿verdad? Que vengan y le digan, se puede ganar una platita, alguien va a salir afectado, golpeado, pero usted se gana una platita, ¿verdad? Montón de gente que saltaría y sí, deme. Le vale el bienestar de otros. Y obviamente hay otro montón de formas en las que se puede entender este verso. Me refiero a cómo gente hace dinero causando violencia y diferentes tipos de violencia. Nosotros debemos aborrecer el ganar algo de algo que es pecado, de algo que está en contra de Yahweh. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea, el que se aparta completamente de, según lo que estamos viendo aquí, principalmente la violencia, el daño al prójimo. Porque si el amor al prójimo es el cumplimiento de la Torá, cualquier cosa que le produzca daño al prójimo es pecado. Y si uno está ganando algo, por eso, pues peor, se multiplica. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. De ahí, ¿verdad? Lo que les he dicho en otras ocasiones de cómo hay veces donde a veces estamos viendo algo, incluso películas, que es mejor o adelantar o de verdad taparse los ojos un toquecito hasta que pase lo que están poniendo. Por más que uno sea viejo o lo que sea, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay, pero yo, que eso que me va a afectar a mí. Le va a afectar porque ahí se queda en la imaginación, se queda ahí en la mente. Y es como, ¿verdad? Uno, ¿cómo puedo poner? Bendito Yahweh que a través de la Ruach recibimos dominio propio. Y uno debe fortalecerse en el dominio propio y ponerlo en práctica constantemente, pero no debería uno tentar a Yahweh con la idea de que tengo dominio propio y después terminar cayendo y decir, ay, perdón, ¿verdad? Tristemente, o sea, como dice la escritura,
el que dice estar firme, que ahí no caiga. Entonces debemos siempre estar atentos, por más firmes que pensemos estar, por más dominio propio que pensemos tener, mejor evitar ser tentados. Entonces por eso aquí, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y claro, la escritura también dice que el ojo no se cansa de ver. Entonces también es normal, tristemente, a veces, no sé si les ha pasado, pero digamos que uno va manejando y hay un animal muerto o algo así, bueno, y eso que es un animal, ¿verdad? Pero aún así, digamos, un perrito y uno siente feo, no quiere ver y va así, de repente hace, pues yo no quería ver, y ya lo volví a ver y tripas afuera. ¿Verdad? Cosas así. Los ojos no se cansan de ver. Y, sí, ese es el principal, ¿verdad? Es el más común. No lo iba a mencionar, pues sí, exacto. Ah, sí, exacto, exacto. No, es que de ese siempre hablo, de ese siempre hablo. Y es que ahí también entra un poco, bueno, sí, ¿cómo te puedo decir? Porque es un, digamos, con lo que, sí, no, en el sentido de que quizá la persona no está haciendo nada malo, pero el que está mal en la mente es el que vuelve a ver y se queda pensando quién sabe qué cosas. Y mucho de eso que se queda pensando, imaginando, es por lo que ya ha dejado entrar por sus ojos en el pasado. ¿Sí me explico? Eh, Aquí es como, digamos, ver que le están haciendo daño a alguien y quedarse viendo para disfrutarlo y entretenerse. ¿Verdad? Es como no puedo ser parte, pero voy a entretenerme viéndolo. Obviamente uno si es capaz de hacer algo para proteger a la persona que está en peligro o siendo violentada, pues uno debería hacerlo, ¿verdad? Que quede claro. No es como, ay, no estoy viendo nada, que sigan en lo que están haciendo. Entonces, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Dice Isaías 61, el espíritu de Yahweh el soberano está sobre mí, ese, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Vean cómo ahora había hablado de las riquezas salvadoras. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Ajá. La recuperación de la vista a los ciegos. Ah, ok, que no sale en la masorética. Ok, toda. Para dar vista a los ciegos, básicamente lo dice en una de las traducciones, la Septuaginta, que es más antigua que la masorética. Entonces, similar a lo que estamos viendo acá, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, decía el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Decía, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, ¿verdad? Por eso Yahushua es la roca fuerte. Se le dará su pan, Yahushua es el pan de vida, y sus aguas tendrá seguras. Yahushua es el agua de vida. También obviamente está diciendo, el que actúa bien siempre va a tener alimento. Como dice la escritura también, ¿verdad? De que no he visto justo que mendigue pan ni su descendencia. Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Este verso importantísimo. 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, bendito Yahweh. Él siempre va a cuidar y proteger al hombre justo, ni a su descendencia que mendigue pan. Si un hombre es justo, Yahweh se encarga de que sus hijos coman. Pero muchos hombres están viendo a ver cómo hacen dinero para que coman y lo hacen de maneras injustas y por ende se quedan con hambre, desamparados. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras. Qué particular, porque vemos en Apocalipsis que los 144,000 van a ser cosechados en un abrir y cerrar de ojos, se reúnen en las nubes con Mashiach y después están cantando la canción de Moshe y del Cordero sobre el firmamento, ¿verdad? Sobre el firmamento. Y dice la escritura, benditos los que habitan en los cielos, ay de aquellos que están en la tierra y en el mar, porque Satanás ha bajado, ¿verdad? Enojado porque sabe que le queda poco tiempo a destruir todo. Entonces, los elegidos son llevados a un lugar preparado para ser sustentados por 1260 días. Alimento y bebida es sustento. Lugar preparado es refugio. Arriba del firmamento son las alturas. Entonces vean cómo dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, y Yahushua será su lugar de refugio, lugar preparado. Se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras, el sustento. Dice después, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hace poco habíamos leído un verso que tenía varias traducciones. De hecho, voy a aprovechar que está aquí el hermano con esa otra traducción para ver cómo lo dice ahora. Ahí, ok, sí, similar aquí. Recuerdan, la vez pasada cuando lo leímos, mencioné eso, esa traducción, y también otra que dice, él que es tu maestro, no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Como sabemos, Yahushua vino, enseñó y se fue. El último viene, enseña y se va. Pero el periodo ahí va a ser mucho más corto, ¿verdad? Que los 2000 años, ahí van a ser días para estar con los elegidos. Y ya nunca más van a ser separados. Lo decía porque ahora que dice aquí, tus ojos verán al rey en su hermosura, es como el mismo punto,
¿verdad? Si hablamos del maestro, el rey. Tus ojos verán al rey en su hermosura. La vez pasada leímos, ¿verdad? Todo ojo le verá en Apocalipsis 1. Ajá. El rey en su hermosura verás. Entonces tus ojos verán el rey en su hermosura. Bueno, si aquí decía el rey en su hermosura verán tus ojos. El rey en su hermosura verán tus ojos, verán la tierra que está lejos. Eso es interesante porque se refiere a la tierra prometida. ¿Y por qué dice que está lejos? A menos de que nosotros estuviésemos en otras naciones, como estaríamos en el fin de los tiempos, porque Yahweh esparció el pueblo, como está escrito, y nos recogería de los cuatro ángulos de la tierra para llevarnos a la tierra que ahorita está lejos, geográficamente hablando. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué fue del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que inspeccionaba las torres? Ya no va a quedar nada. Y bendito Yahweh, porque eso sería, y ya no va a cobrar impuestos. ¿Qué del que cobraba tributo? Recuerden lo que eran los publicanos para los israelíes, ¿verdad? Por cómo se aprovechaban del pueblo, le robaban. Entonces, ¿qué fue del escriba? El que le robó la Torá, le robó palabras o cambió palabras, cambiando así doctrina también. Y bendito Yahweh que lleguemos a preguntarnos, ¿y qué pasó con el escriba? ¿Verdad? Se perdió, ya no existe. ¿Qué del pesador del tributo? ¿Verdad? Que andaba con pesas falsas. ¿Qué del que inspeccionaba las torres? Dice aquí un comentario. Es decir, los que hacían el reconocimiento de las fortificaciones con objeto de reforzarlas o espías enemigos que planeaban un ataque. Me parece también interesante del que inspeccionaba las torres, porque recuerden que cuando lleguen a poner la marca de la bestia, van a inspeccionar todas las casas, todos los trabajos, todos los lugares, para ver quién no se ha puesto la marca. Se podría decir también quién del que cuenta las torres. Okay. Dice después, no verás más a aquel pueblo insolente, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua oscura, incomprensible. Otro comentario, extranjera. Sí, ¿verdad? Porque uno podría decir, digamos, es común, yo creo que como que uno cuando piensa en una lengua así bien confusa diga chino, ¿verdad? Es como, no, me está hablando en chino usted. Pero en realidad, si uno no conoce cualquier idioma que sea, si le hablan ese idioma, para uno es chino. Así que para uno es confuso, es completamente extraño. Entonces el punto es, no van a llegar otras naciones a llevarte cautivo, a llevarte en exilio. Ya ningún otro imperio, ninguna nación va a controlarte. Es particular que diga esto porque también Yahweh dice algo similar. Así que uno como pueblo ya no va a volver a ser llevado cautivo, como cuando venían hablando otro idioma. Exacto, exacto. Cuando llegó Senajerib, ¿verdad? Y quería llevárselos todos y puso en, bueno, bendito Yahweh que nos protegió en ese momento, pero Hizkiyahu casi le algo. ¿Verdad? Bueno, todos los imperios, como acabas de decir, Babel, cuando entró, ¿verdad? A destruir, quemó el templo y todo lo demás. Después, con más razón, ¿verdad? Puesto que, bueno, las lenguas se confundieron en Babel. Más adelante el imperio de Babel entró y hizo todo el daño que hizo, y claramente la lengua de Babel pues es la principal, la que principalmente representaría la confusión. Entonces no verás más a aquel pueblo insolente, insolente. Y es que también, vean, es particular también con lo que acabas de decir, porque estos términos se prestan casi que para cualquier nación que tuvo el poder en cualquier tiempo de la historia, o sea, que era la potencia mundial. Suelen hacerse insolentes, pensando que son los mejores. Hay Estados Unidos que hacen la copa o, digamos, ganan en béisbol y ahora son los campeones del mundo. Pero es béisbol solo en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Y así hacen con otro montón de cosas. Los mejores del mundo, pero no, no. Entonces, no verás más a aquel pueblo insolente, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua oscura, incomprensible, incomprensible. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, ¿verdad? De nuestros Moedim, de nuestros Moedim. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ahí, ¿verdad? Curioso que lo mencione con una tienda, lo conectaríamos, ¿verdad? Con el Mishkan, por ejemplo, la tienda de reunión que llevaban en el desierto, pero vuelvo a lo mismo de la función de cada cosa, ¿verdad? La tienda es para acampar, para habitar. El punto es que nunca va a ser destruido Jerusalén ya más por la eternidad, puesto que Yahweh, después de lo que va a suceder en el fin de los tiempos, va a traer eventualmente la nueva Jerusalén desde los cielos. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. ¿Verdad? Una estaca se arranca y ya se levanta la tienda. Una cuerda se rompe, el viento se la puede llevar con las estacas. Tabernáculo, ok, sí, confirmando lo del Mishkan, exacto. Dice 21, porque ciertamente allí será Yahweh
poderoso para con nosotros, porque ciertamente allí será Yahweh poderoso para con nosotros. Curioso que sea el verso 21, y 21 es el valor numérico de la palabra Eye, como cuando dijo Eye, Asher Eye. Yo seré el que yo seré. Y aquí dice, porque ciertamente allí será Yahweh, poderoso para con nosotros. Y será un lugar de ríos y canales muy anchos, por el cual no navegará galera de remos, ni pasará nave poderosa, porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Poderoso, una vez más, vean cómo lo dice de tres maneras diferentes. Y como sabemos, Yahushua dijo ser el abogado. Dijo, yo no los juzgo, ya tienen quien los juzgue. Y después, el último viene como testigo. Entonces, qué curioso, porque Yahweh es nuestro juez, el que era. Yahweh es nuestro legislador, el que es. Yahweh es nuestro rey, el que ha de venir, que en Armagedón va a tener escrito en su muslo, Rey de Reyes, Soberano de Soberanos. Él mismo nos salvará. Lo hace Él, como lo hizo a través de Yahushua. Él mismo vino al mundo, tomó carne y pagó por nuestros pecados. El último es Él mismo tomando carne de otra manera y muriendo, resucitando, pero recogiendo a los elegidos para llevarlos con Él. Él mismo nos salvará. Y ahí dice, porque Yahweh Shofteinu, ki Yahweh Shofteinu, porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh Mehokkeinu, que es donde dice legislador. Yahweh Malkeinu, Yahweh nuestro rey. Nuestro rey es Él. Yoshiaeinu. Bueno, es que es la segunda parte. Yoshiaeinu. Él nos salvará. Entonces, Yahweh nuestro rey, Él nos salvará. Dice 23, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, hasta los cojos arrebatarán el botín. Imagínese usted, ¿verdad? Porque esos eran los que llegaban tarde, ya no había nada. Pero hasta el cojo va a tener que agarrar, va a tener que coger. Escojo. Escoja bien también. Entonces, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entensaron la vela. Parecido, bueno, me refiero a historia como cuando Pablo iba en un barco y la tormenta se los llevó y casi se mueren y Yahweh los salvó por amor a Pablo y a los demás que estaban ahí, por la oración de Pablo. Y tuvieron que recoger todo lo que estaba ahí, bueno, cuando se destruyó el barco me refiero. Mi punto es, como la metáfora que está haciendo aquí, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos cuando se estrellen, ¿verdad? Todos los que van en esta historia humana por no seguir a Yahweh, no se han amarrado bien, no han manejado bien y eventualmente todo se va a volver despojos y por ende va a haber, como dice aquí, hasta los cojos arrebatarán el botín. Comentario dice... con la imagen de una nave mal aparejada, se sugiere que el enemigo tiene grandes planes, pero pocas posibilidades de ejecutar. Como decíamos ahora, el barco que va manejando la humanidad en general o el sistema mundial, ¿verdad? El gobierno mundial. Y qué curioso, puro el Titanic. ¿Ustedes se acuerdan lo que decían del Titanic? Que el dueño dijo que era tan fuerte y tan grande que ni, como dicen ellos, ni Dios lo podía destruir. Y tome. Entonces, misma situación. No se prepararon, por más que pensaron que nada los podía parar, por más que pensaron que era un barco indestructible, fue destruido. Porque Yahweh es nuestro rey. Aunque el rey del verso 17 no sea poderoso, no sea el poderoso en sentido estricto, no existe conflicto alguno, ya que el rey mesiánico ha de gobernar con autoridad celestial. Está hablando de cuando dice en el 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, como están diciendo aquí en el comentario, básicamente que este rey es un hombre. Y aquí está diciendo, sí es cierto, no les ofrecí, perdón. También, sí. Sí, es así. Y no sé por qué este comentario aquí, qué extraño. Bueno, es por el anterior, en realidad, donde dice, Yahweh es nuestro rey. Entonces dice aquí, Yahweh es nuestro rey, después de haber dicho, tus ojos verán al rey. Entonces en el comentario es como diciendo que no piensen que hay contradicción, porque el que va a gobernar, el rey mesiánico, sería una representación de Yahweh en la tierra. Y pues así es, ¿verdad? Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. El primero vino como sacerdote, el último como rey. Entonces es Yahweh mismo reinando, como él lo promete en Jeremías también cuando dice que él levantaría a David. Eso se refiere a Yahweh a través del último. Entonces también, recuerdan, la vez pasada vimos lo del trono, que el último es el trono, porque decía que el trono es llama de fuego y Yosef es llama de fuego. El descendiente de Yosef sería el trono de Yahweh y el rey se sienta en el trono. Por ende, Yahweh estando en el último, eso es el rey en su trono. Entonces él mismo nos salvará. Después decía, al final, hasta los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella,
les será perdonada la iniquidad. Bendito Yahweh. Los que moren en Jerusalén, ya todo purificado, todo apartado, será porque se les ha perdonado el pecado. Y no habrá enfermo entre los que habiten ahí. Ya no va a haber nadie que diga estoy enfermo, pero qué curioso que diga el morador de Jerusalén. Y recuerden que la escritura dice que el árbol de la vida, sus hojas serán para sanidad de las naciones. Entonces las naciones, si no se sujetan, van a necesitar, por decirlo así, nuestra ayuda en sí de Yahweh, a través nuestro, por medio de las hojas del árbol, que también se puede interpretar recuerden que las hojas he mencionado son obras también. Entonces nosotros tenemos que enseñar, instruir cómo se debe actuar para que la persona no caiga en enfermedad espiritual. Entonces no dirá el morador estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Y obviamente, ¿verdad? Por la conexión que hay también entre pecado y enfermedad. Obviamente hay muchas razones, o bueno, varias razones por las que una persona puede estar enferma, pero todo lo físico tiene un origen espiritual. Y Yahweh puede permitir algo para ayudar a la persona, para hacerla crecer, para que le conozca mejor, pero al final todos hemos pecado. Por ende, mi punto es, tanto la enfermedad como otras cosas también negativas de esta realidad son producto o consecuencia de algo que hemos hecho y que Yahweh lo permite para nuestro bien, ni siquiera es para que nos pongamos mal o que suframos.